Bueno, joven, entonces vamos a ver cómo nos fue con la comprensión de las cosas principales de aquí. Eh, en las transparencias, en los videos, al principio se hablaba de cosas que ustedes ya aprendieron en análisis de algoritmos 1, ¿cierto? ¿Qué es la complejidad? ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo se mide la complejidad de un algoritmo? ¿Qué es el ordenamiento es orden L log n? ¿Cómo se escriben los problemas? ¿Tiene una entrada? ¿Tiene una salida? Que la complejidad se mide en función del tamaño de la entrada. Que hay complejidad que uno puede medir temporal, espacial o de otro tipo, lo que uno quiera medirle en la complejidad del algoritmo, que entonces se hacen clases de complejidad y que termina viendo como, bueno, que es mejor tener un buen algoritmo en una mala máquina que un mal algoritmo en una buena máquina, donde buen algoritmo sobre mal algoritmo significa que es un algoritmo de mejor orden, de complejidad, es mejor que una mejor máquina. Mejorar una máquina no mejora las cosas tanto como mejorar un algoritmo. Entonces, a veces es mejor mejorar los algoritmos que mejorar las máquinas. ¿Sí? Y entonces uno estudia el tiempo de ejecución principalmente y termina hablando de complejidad constante como esta, o complejidad logarítmica como esta, o complejidad polinomial como estas n cuadrado, bueno, raíz de n al cubo, o complejidades exponenciales como 2 a la n o n a la n, cosas de ese estilo. Y uno, y, y eso es lo que aprende uno en análisis de algoritmos, como a averiguar la complejidad de un algoritmo. También vieron algoritmos especiales como el ordenamiento, que sabían que la complejidad era orden log n, o la de búsqueda binaria, que es orden logaritmo de n. Y bueno, entonces, de allí pasa uno, ya entramos aquí, a que los problemas entonces los podemos clasificar primero por cuáles se pueden resolver con una máquina y cuáles no. Y entonces los problemas que se pueden resolver con una máquina los llaman decidibles, y los problemas que no se pueden resolver con una máquina los llaman indecidibles, y empieza a ver como la categorización, problemas indecidibles, problemas decidibles. Entre los indecidibles están los que no se pueden computar ni un poquito de los que no pueden computar ni un poquito, y entre los decidibles están los que, por más de que sean decidibles, que se pueden hacer una máquina, están los que se demoran mucho y los que no se demoran mucho. ¿Cierto? Que los llaman tratables o intratables. Y hay ejemplos allí de problemas, etc. Luego, entre los decidibles llamaron tratables los que pueden recorrer en tiempo polinomial o menos, o sea, uno dice que es rápido cuando es polinomial o menos, y dice que es intratable cuando es exponencial o más, o cosas de ese estilo, ¿cierto? Y hay ejemplos de problemas que, siendo muy parecidos, terminan siendo de complejidad muy diferente. Por ejemplo, hallar el camino más corto de un grafo es un problema tratable, mientras que hallar el camino más largo de un grafo es un problema intratable, y parecieran ser muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia entre hallar el más corto o el más largo? No pareciera haber ninguna, pero la hay. No hay un algoritmo eficiente para hallar el camino más largo, sí lo hay para hallar el camino más corto, lo conocen ustedes, Dijkstra o cosas de ese estilo. Igual hay problemas como hallar en un grafo un tour que pase por todas las aristas, o hallar un ciclo que pase por todos los nodos. Pues es tan raro el asunto que hallar el tour que pasa por todas las aristas es decidible, es rápido, y hallar un ciclo hamiltoniano es demorado. No hay manera de hacerlo rápido. Y son problemas muy parecidos. Lo que quiero decir es que la complejidad de los problemas no está en la complejidad de su enunciado. ¿Sí? Así como vimos que la mochila entera era exponencial, y la mochila real había un voraz para resolverla. Son cosas muy tontas que cambian el detalle de si es muy complejo o puede que no lo sea. Entonces, no se trata de ver si un problema es difícil o no es difícil, no es simplemente de observarlo y esa entrada está fácil. Eso no es suficiente para saber que el problema es fácil o es difícil. Y que también hay problemas de optimización, donde uno quiere optimizar algo, y problemas de decisión, que son problemas donde uno lo que quiere saber es si la entrada cumple con una condición o no la cumple. Y si la cumple, dice que sí; si no la cumple, dice que no. También se hablaba de máquinas determinísticas y no determinísticas. O sea, y después se clasificaron los problemas en la clase P y la clase NP. Bueno, eso es todo lo que estaba en estos videos.
Entonces vamos a empezar a interactuar alrededor de, ya voy a parar ahí, y vamos a empezar a interactuar alrededor de sus respuestas a las preguntas que había aquí. Entonces empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta era, escoja entre las siguientes posibilidades la que complete la frase, un problema es de decisión sí, y la haga verdadera. Entonces, si existe un algoritmo que para cualquier entrada determina correctamente su salida, si existe un algoritmo que para cualquier entrada determina correctamente su salida en tiempo de orden polinomial, si existe un algoritmo tal que para cualquier entrada positiva existe un certificado de tamaño polinomial que hace que el algoritmo la verifique correctamente en tiempo como positiva en tiempo polinomial, y para cualquier entrada negativa no existe un certificado que haga que el algoritmo la verifique como positiva, o no existe ningún algoritmo, si no existe ningún algoritmo que para cualquier entrada determine correctamente su salida, si existen algoritmos que para cualquier entrada determina correctamente su salida, pero ninguno lo hace en tiempo de orden polinomial, o si la salida a cualquier entrada es 0 o 1. Entonces, de decisión, la salida es 0 o 1. O sea, decisión es decidir si la entrada la clasifico como 1 o como 0. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué dijeron ustedes. Muy bien, el 91% escogieron la respuesta correcta, pero hay alguno que escogió por aquí. Existe un algoritmo tal que para, es de decisión si hay un algoritmo tal que para cualquier entrada positiva existe un certificado de tamaño polinomial, y para cualquier entrada negativa no, Entonces, un problema es de decisión. Definición. Son los problemas cuya respuesta es simplemente sí o no, 1 o 0. Eso es un problema de decisión. Entonces, en este curso, en esta parte del curso, para poder hablar de qué tan difíciles son los problemas, no, nos vamos a dedicar a problemas de decisión. ¿Cierto? O sea, un problema de decisión, un problema que dice 0 o 1. Y de pronto vamos a ver cómo con los problemas de decisión podemos tratar los problemas de optimización, que no son 0 o 1. Porque el problema de optimización es, y dígame la solución que mejor optimiza una función de objetivo. Pero los problemas de optimización no son problemas de decisión. Pero entonces uno se pregunta, uno me puede preguntar, si nos vamos a dedicar a problemas de decisión, entonces ¿dónde van a quedar nuestros problemas de optimización que el curso ha venido trabajando? Entonces ahorita vamos a hacer el link entre problemas de optimización y problemas de decisión, pero por ahora vamos ahí, ¿listo? Entonces esto es muy complejo para decidir si es de decisión o no. O sea, esto seguro que decide otras cosas, no si es un problema de decisión o no. Porque si es un problema de decisión no tiene que ver con el tiempo que se demora, no tiene que ver con certificados, no tiene que ver con nada de eso. Solo si usted lo puede expresar como la entrada es algo, la salida es 0 si tal cosa, 1 si tal cosa. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve todo esto? Para empezar a tener, ¿cómo se llama? Lenguaje para hablar de lo que vamos a hablar después. Entonces, un problema de decisión es un problema cuya entrada es lo que usted quiere, la salida es o 1 o 0. Listo. Bueno,